Soy Sofía Ten, investigadora predoctoral de la Unidad de Zoología Marina en la Universidad de Valencia. Yo estudié biotecnología, pero me acerqué a la biología marina a través del máster de biodiversidad de la Universidad de Valencia. Más o menos un año después de finalizar el máster, obtuve una ayuda a Atracció de Talent de la universidad para realizar mi tesis doctoral. Mi doctorado se centra en los epibiontes, que son organismos que viven sobre la superficie externa de otros seres vivos. En concreto, investigamos el uso de estos epibiontes que viven sobre cetáceos y tortugas marinas como indicadores, es decir, para obtener información sobre estos grandes vertebrados marinos. Entre los epibiontes encontramos asociaciones muy diferentes, pero sí que es verdad que una gran mayoría son comensales, es decir, se benefician de esta asociación, pero tampoco causan un daño a estos cetáceos y tortugas marinas. Por ejemplo, los crustáceos filtradores aprovechan la gran cantidad de agua que pasa por los cetáceos y tortugas marinas que nadan a cierta velocidad para filtrar partículas orgánicas. Aquí tenemos una representación del crustáceo epibionte Concoderma virgatum, que se aprecia en las estructuras de filtración. Estos se adhieren a las tortugas marinas cuando éstas visitan zonas de alta mar, mientras que esta otra especie, Quelonibia testudinaria, se fija en las tortugas cuando éstas visitan aguas costeras. La diferente ecología de estos epibiontes nos es muy útil para estudiar los movimientos de las tortugas marinas. Otro ejemplo es el crustáceo filtrador Xenobalanus globicipitis, que se adhiere a las aletas de múltiples cetáceos. Su distribución en la aleta caudal de algunos delfines y ballenas nos es muy útil para saber cómo es el hidrodinamismo en los cetáceos. De hecho, nos sirve para comparar el hidrodinamismo y natación de diversas especies de cetáceos. Otro tipo de asociación es el parasitismo, que también lo encontramos en los epibiontes. Un buen ejemplo de ello son los ciámidos, que son los también conocidos piojos de las ballenas, porque se alimentan de su piel y se transmiten por contacto entre cetáceos. Un ejemplo que tenemos aquí son Cyamus bupis. Estos ejemplares son solo unos pocos de los miles que presentaba una ballena jorobada o yubarta que varó recientemente en nuestras costas. Creo que la divulgación científica es muy importante porque las investigaciones científicas deben, como uno de sus fines últimos, repercutir en la sociedad. En concreto, en mi campo, en el medio ambiente, la naturaleza, creo que es una de las claves del bienestar humano y por ello conocer la naturaleza es el primer paso para respetarla y cuidarla. Como veis, hay aún muchísimo por descubrir en el medio marino y quizás sea esto lo que me resulta más interesante de mi doctorado.